con Román Losinski. Circuito Éxitos. Son las 7:12 de la mañana. Gracias por acompañarnos en la señal de éxitos, esta que llega desde 99.9 en la ciudad de Caracas hasta nuestras emisoras en Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo. Llegamos también a todo el país a través del canal 990 de Simple TV y al mundo realmente a través de mundour.com y de nuestras aplicaciones en video. Como hemos comentado suficientemente a través de nuestros titulares, finalmente y luego de muchos meses de rumores, se logra retomar la negociación en México, se logra un acuerdo firmado por gobierno y oposición. Y para hablar de este encuentro, tenemos al jefe de la delegación de la Plataforma Unitaria, me refiero a Gerardo Blade, abogado constitucionalista. Gerardo, bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenos días, Román, buenos días a toda Venezuela a través de tu programa. ¿Qué se termina logrando en este primer encuentro el pasado sábado, lo concreto, lo de beneficio para el venezolano, qué es? Bueno, yo creo que tenemos que empezar por una premisa. ¿Estamos todos de acuerdo en que existe o no existe una crisis humanitaria compleja en Venezuela? Si estamos de acuerdo, entonces hay que atender la crisis humanitaria compleja y no solamente desgarrarse de las vestiduras diciendo pobres los venezolanos que están en situaciones gravísimas. No existe posibilidad de asistencia en el sistema de hospitales y la red de salud pública del país, y eso no hay que ni decirlo, lo sabe todo el venezolano que nos está escuchando. Las escuelas están en un estado deplorable, todo el sistema nacional de educación está por el piso. El sistema eléctrico nacional, bueno, no hay ni que decirlo. Los que han podido, que son empresas grandes para poder seguir transmitiendo, han tenido que irse a poner plantas, etcétera, y el resto, por ejemplo, una estación de radio como ustedes, pero el resto del país sufre de apagones constantes, de daños que incluso paralizan donde se estén haciendo operaciones o cosas por el estilo. Y al final creo que había que atender lo urgente para después ocuparnos también de lo importante. No es despreciar ningún tema, pero todos estos temas están en la agenda pautada del año pasado. Se logra regresar a un proceso de negociación como a una herramienta, no como un fin. Entonces hay que verlo con mucha claridad. Si no existe esa herramienta, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos para poder lograr ir a ayudar a la gente que más lo necesita, al venezolano de a pie, pero también a buscar el regreso de los derechos políticos, el respeto a los derechos humanos, la reinstitucionalización del país? ¿A través de qué? ¿A través de qué medio o herramienta? Yo no conozco otra. En los procesos de crisis fuertes de los países, enfrentamientos más duros, los procesos de negociación en muchísimos sitios ha dado resultados para salidas hacia la democracia. El que conozca otra y crea que es pertinente, pues dele. Ahora, aquí ¿qué se logró en concreto? Un acuerdo social para la protección del pueblo venezolano. Un acuerdo social que además implica que fondos protegidos en el exterior, o como los llaman ellos, sancionados o bloqueados, o como usted lo quiera denominar, de la fila en donde usted se pare. Fondos que, por cierto, no existirían si no existieran las sanciones, porque ya se los hubieran tragado. Esos fondos van a ser destinados a programas en materia de educación, en materia de electricidad, en materia de salud, a los venezolanos, para los venezolanos, porque son fondos de todos los venezolanos. ¿De cuánto dinero estamos hablando, Gerardo? En un principio estamos hablando de alrededor de unos 3.000 millones de dólares. Te lo pregunto porque Asdrúbal Oliveros, el mismo día de la firma del acuerdo, escribe, y lo voy a citar, el fondo es un primer paso positivo, pero insuficiente. En plan país, dijo, se habló de 38.000 millones de dólares. Eso no existe. Venezuela no tiene 38.000 millones de dólares en reservas ni en fondos protegidos. Eso no existe. ¿Cómo se va a instrumentar, además? Que es muy importante. Se va a instrumentar, y eso se firmó, se logró, se negoció y se logró firmar en México. No es que se le van a dar 3.000 millones de dólares al régimen de Maduro para que haga todos estos planes como si fuese una dádiva o lo que sea. No, se van a proteger esos fondos a través de las Naciones Unidas, creando un fideicomiso, un fondo fiduciario,
y ese fondo fiduciario va a ser progresivamente alimentado de estos recursos, que además están en distintas partes del mundo y que tiene que ahora hacerse todo un trabajo de implementación técnico para poder ir creando y alimentando ese fondo. Gobierno de oposición está de acuerdo en las prioridades. Sí. Sí. Y luego eso se ejecuta a través de las agencias de la ONU. ¿Cuáles son las agencias de la ONU? El PNUD, todas estas, OPS, o el Programa Mundial de Alimentos, etcétera. Y ¿cuáles son las prioridades? Bueno, hubo un trabajo muy minucioso para crear lo que el acuerdo llama como marco programático, que es un anexo al acuerdo. El marco programático está con técnicos de ambas partes, se determinó cuáles eran las prioridades sobre las cuales íbamos a trabajar, cuáles eran los hospitales sobre los cuales se va a invertir el dinero, va a trabajar las agencias de las Naciones Unidas, cuáles son las prioridades para estabilizar al menos el sistema eléctrico. No estamos hablando ni siquiera de poder, yo no quiero crear falsas expectativas, porque es que con ese recurso que es finito no se puede generar nuevas, ¿cómo se llama? Grandes inversiones en materia eléctrica. No, estabilizar el sistema. Ahorita estamos como en un paciente que necesita las primeras cosas para poder sobrevivir. Bueno, el sistema eléctrico venezolano, al menos todas las inversiones que se requieran para estabilizar el sistema eléctrico, para el cable sublacustre en el Zulia, para estabilizar en los Andes, en los estados donde hay mayores necesidades y donde el servicio es peor. Todo eso se jerarquizó, todo eso se evaluó, todo eso se le puso montos y eso es lo que da esta gran cifra. Va además a ejecutarse por fases. En la rueda de prensa que dimos en México el día sábado, explicamos que esto es progresivo y que lleva un tiempo de alrededor de unos 3 años de ejecución. No es que entra todo esto ahora. Y la otra cosa adicional es que va a ejecutarse con la transparencia que indica que las Naciones Unidas y sus agencias van a tener que hacer procedimientos de licitación, de contratación, publicados en página web para que todo el mundo, auditables, y que todo el mundo pueda acceder a esa información, para que no hayan cifras oscuras, no haya contrataciones a dedo. Aquí se decretó en la época de Chávez una emergencia eléctrica y ya supimos lo que viene detrás de cuando se declaran emergencias. Las emergencias evitan las licitaciones, viene la parte oscura, la parte donde no se sabe a quiénes se les designa para empresas de maletín y después se robaron todos los reales, que fueron miles de millones de dólares botados a la basura y los venezolanos nos quedamos sin un sistema eléctrico que funcione. Entonces, creo que es un buen paso, pero hay que verlo en la dimensión de lo político. No es el acuerdo. Y yo quiero que ser muy claro. Este es el inicio del proceso de negociación. Este es el reinicio del proceso de negociación que jamás ha debido ser suspendido y que esperamos 1 año y trabajamos 1 año para poder reinstaurarlo. Aquí ha intervenido desde el Reino de Noruega como facilitador, con un papel absolutamente discreto, pero muy profesional, sin show, sin querer salir y aparecer como han aparecido últimamente algunos otros personajes de la esfera internacional, pero también ha recibido el apoyo ha trabajado duramente también la administración Biden para hacer realidad algo en lo cual nosotros siempre hemos creído, es la utilización de lo que ya existe como régimen sancionatorio de manera inteligente a favor de la democracia en Venezuela. Y no es simplemente seguir en la línea de más sanciones que no produjeron lo que muchos pensaron iba a producir. En ese sentido, Gerardo Blight con nosotros, cuando se otorga esta licencia a Chevron, es lógico que algunos se pregunten, ¿fue Estados Unidos? ¿Fue la plataforma unitaria? ¿Fue Blight el que facilitó la aprobación de la licencia? Bueno, ojalá si yo tuviera poder de estar aprobando licencias y ese tipo de cosas, bueno, la verdad es que no sería simplemente un negociador, que es lo que soy. Y además, acuérdense que los negociadores actuamos por delegación. Yo soy designado por la plataforma unitaria, que es la alianza de partidos políticos democráticos y de oposición más importante que existe. Porque muchos se cuestiona quién te designó. Y esos fueron los que me designaron. Y esta negociación, si ustedes leen el memorándum de entendimiento, dice,
entre el régimen de Maduro y la plataforma unitaria de Venezuela. Esta es una negociación entre esas dos partes. Y nosotros tenemos el deber de ampliarlo a todo el que podamos, pero la designación de esta comisión de delegación, esta delegación de negociadores, la hicieron los partidos que integran la plataforma unitaria. Es allí donde está el marco. Bueno, pero apartando esto, creo que es importante señalar que ahora es que viene un proceso de negociación fuerte. Claro. Si lo que hemos vivido en estos últimos meses, quizá en el último año, ha sido duro, fuerte, hemos tenido además también que sostener reuniones con las agencias de las Naciones Unidas, con Naciones Unidas. Esto es un engranaje inmenso de documentos, de reuniones, de horas y horas de trabajo, de técnicos trabajando para producir todo esto que se materializa. La punta del iceberg es ese acuerdo social y hacia abajo tiene una cantidad de cosas. Pero eso es el inicio o el reinicio del proceso de negociación. Ahora vamos a profundizar en muchos otros temas. Claro. Y esos temas incluyen, por ejemplo, los derechos humanos. Esos temas incluyen, por ejemplo, los presos políticos. Díganme todos los que dicen, bueno, no hubo ninguna liberación de presos políticos. ¿Cuál escenario podríamos tener si no hay una negociación andando para abogar por la liberación de nuestros presos políticos? ¿Cuál escenario podríamos tener para abogar por el cese de la persecución? ¿Cuál escenario podríamos tener o cuál herramienta podríamos tener, aparte de la denuncia y de decir las cosas con mucha fuerza en algunas redes? Yo digo, ¿cuál herramienta? Si tienen una herramienta distinta, bienvenida sea. Los que queremos en el proceso de la negociación, lo estamos planteando allí, en esa mesa, como las condiciones electorales. Les pregunto a todos los que queremos un cambio de modelo político en el país, la alternancia del poder en el país. ¿Cómo garantizamos que hayan condiciones electorales suficientes para que el voto del venezolano adentro y afuera de Venezuela se respete? Para que lo que elija el venezolano sea lo que gobierne a Venezuela en el 2024. Eso hasta ahora no se ha tratado. Vamos a eso. Van a eso. Eso es lo que viene y eso es el anuncio que hace el comunicado conjunto que leyó Dagny Lander, donde decimos, se firmó este acuerdo y ahora entramos en la agenda política. ¿Hay fecha para eso? Hay fechas, pero no puedo decirlas aún. Okay. Estamos justamente en eso. Ni siquiera podemos adelantar si va a ser este mismo año. Ojalá. Pero en todo caso vamos a trabajarlo para que sea este año. Ahora viene la ejecución de este acuerdo. Esta semana va a llevar una serie de reuniones aquí y afuera, ONU, Naciones Unidas, agencias, etcétera, para poder implementarlo. Porque las cosas que se firman no se pueden quedar en el aire. Claro. Y luego entramos directamente en la materia política de la agenda firmada en México. Que por cierto, para pasar la página de lo que ya has comentado, de este acuerdo ya firmado y de ese monto que ya ha asomado, hablas de 3 años, Gerardo. ¿Cuándo el venezolano realmente va a ver esos recursos, esos 3.000 millones de dólares reflejados en su vida cotidiana? ¿Cuándo empezará a verlos al menos? Bueno, viene el proceso ahora de creación del fondo. Es decir, hay que firmar o suscribir un acta de creación del fondo con Naciones Unidas. Ya el secretario general Gutiérrez se pronunció ayer, en menos de 24 horas de suscrito el convenio. Quiere decir que no hay un pronunciamiento del secretario general de Naciones Unidas a menos de 24 horas si no se ha trabajado antes todo, ¿no? Lógico. Entonces, bueno, vino el pronunciamiento, aceptan hacer el fondo y administrar este fondo. Es el fondo más importante que jamás Naciones Unidas va a haber manejado. Tienen otros fondos como Afganistán, etcétera, que son de menor entidad y que no provienen de recursos propios de los estados, sino de múltiples donantes externos. Estos recursos son de los venezolanos. Cuando se crea el fondo, luego vienen los procesos de, digamos, contratación a través de las agencias. Esas agencias van a tener que hacer procesos públicos de licitación, etcétera, para rehabilitación de hospitales, etcétera. Hay cosas que se van a ver más rápido. Por ejemplo, el aumento de venezolanos en situación de absoluta pobreza que van a ser beneficiados por el Programa Mundial de Alimentos, con lo que se va a incrementar, va a llegar a 1 millón de venezolanos más. Y eso posiblemente pueda verse muy fácilmente a finales de enero
comience ya toda esa ejecución, el World Food Program, lo que llaman, ¿no? ¿Por qué? Porque son programas que ya se están implementando en Venezuela en una dimensión menor y que van a aumentar pues, para que pueda tener proteínas y pueda tener alimentación balanceada al menos 1 millón de venezolanos más. De esos que huyen de Venezuela, de esas familias que están pasando trabajo y que mandan a parte de sus familias a cruzar selvas y a buscar mejores destinos. Ahí es donde tenemos que trabajar, ¿no? Bueno, esas cosas se van a ver más rápido. También se va a ver más rápido todo lo que signifique atención humanitaria. Y hay otras cosas que significan ejecución de infraestructura hospitalaria, escuelas o incluso electricidad que tardan un poco más. Leía que España, tras el acuerdo, pedía que la negociación abordara, y cito, cuestiones políticas fundamentales. Has asomado y algunas que tienen que ver básicamente con derechos humanos, pero también con elecciones. Hasta este punto, Gerardo, ¿quiénes han sido, más allá de los firmantes, quiénes han sido actores fundamentales en el proceso y de qué manera esos actores están representados en ustedes, en los negociadores de parte y parte? Estados Unidos, Unión Europea, ¿quién? En primer lugar, sin duda, Estados Unidos, de la administración Biden y las instituciones de la administración americana han estado involucradas en este proceso. En segundo lugar, sin duda, ha estado la Unión Europea y hay países específicos dentro de la Unión Europea como Francia, como Alemania, como la propia Holanda, Países Bajos, como se denomina ahora. Sí. Nosotros lo conocimos como Holanda, que han estado muy involucrados en todo este proceso y Holanda es parte de los países acompañantes. Luego tenemos en Latinoamérica, interesante porque las democracias o los gobiernos democráticamente electos de corte socialista o de izquierda en Latinoamérica han venido reforzando la necesidad de la negociación y de que en Venezuela se avance en la agenda de la democratización del país. Cosa que pudiera haber parecido como que no iba a suceder. ¿Quién se imaginaba que a Maduro sus propios amigos del continente le iban a estar exigiendo democratice a Venezuela? Hubo una conversación muy interesante con el presidente Petro antes de toda esta firma hace dos o tres semanas en París por invitación del presidente Macron. Sí. Y en esa conversación yo voy a revelar lo siguiente. Él dice, en la mesa estaba Jorge Rodríguez, estaba el presidente Fernández de Argentina, estaba Macron, estaba la canciller noruega, que siempre con la discreción y el trabajo profesional de Noruega no tendremos cómo agradecérselo, al menos yo, y Petro. Y Petro dice, caramba, es que regresen al sistema interamericano de los derechos humanos porque yo soy presidente gracias a que ese organismo o ese sistema a través de la Corte Interamericana me dio la oportunidad de serlo porque yo tenía mis derechos políticos inhabilitados en Colombia. Y yo le dije allí, mire, presidente, nadie más que nosotros interesados en que Venezuela regrese a ese sistema. La sentencia suya, el precedente que utilizó la Corte, fue la sentencia a favor de Leopoldo López para que le regresaran su habilitación política. Y lo cita en su sentencia, léasela de nuevo. Y ese precedente, cuando llegó a Venezuela, el Tribunal Supremo de Chávez dijo que no lo iba a cumplir. Y entonces fue cuando Chávez decidió salirse del sistema interamericano e incumplir toda la sentencia. Entonces fíjese la diferencia en cuando hay instituciones que cumplen y ejecutan, y no es solamente regresar a un sistema interamericano, es respetar las decisiones del sistema de justicia interamericano. ¿Qué dijo Jorge Rodríguez? ¿Qué dijo Petro? En ese momento no dijo nada a ese respecto. Y Petro sí dijo, es verdad, es verdad. Gerardo, y reitero. Gerardo Blay con nosotros. Gerardo, has mencionado por lo menos en 2 o 3 ocasiones las redes sociales. Yo me voy a permitir. Adelante. Algunos voceros de opinión han criticado los resultados del encuentro. Por ejemplo, les voy a citar, María Corina Machado se pregunta quién representa en la mesa a los venezolanos, creo que ha sido parcialmente respondido. Pérez Vivas aboga por los presos políticos, lo ha respondido también. Por ejemplo, el colega periodista Gustavo Azócar habla de 3 strikes. La esposa de Saab allí en la mesa, el tema Chevron
y descongelar. Él habló de 5.000 millones de dólares, has aclarado que son 3.000 millones y se pregunta al final quién salió ponchado. Más allá de una respuesta, Gerardo, una reflexión a esos opositores que hoy no se sienten conformes con lo alcanzado. Más allá, quiero decir, que de los que critican o descalifican, acusan, señalan, Sí. insultan. ¿Qué reflexión quieres hacer? De fondo, además. Hay otro mecanismo. Úsenlo. No tenemos ningún problema. Lo que nosotros representamos, a los partidos políticos y a todas las organizaciones que representamos, y a gran parte de una sociedad civil que busca soluciones y que busca además salidas a esta profunda crisis del país, que es una crisis humanitaria compleja y que adicionalmente necesita la reinstitucionalización del país, la búsqueda de salidas democráticas. A nosotros creemos que esta es la vía, la negociación. Puede haber del lado, pónganse un momento, siéntense, reflexionen esto. Muy posiblemente, para la otra parte, algunos de nosotros o todos nosotros no somos potables. O somos golpistas, o para su concepción, y se han tenido que tragar sentarse con nosotros. Tercera cosa, ¿dónde está la entrega? Si va a ser las Naciones Unidas quien administre el dinero, a través de un fideicomiso, con transparencia, ¿dónde está la entrega de los recursos? Y va a ser para los venezolanos. Hay que ser muy duro de corazón para no pensar en este momento en las necesidades de tantos venezolanos y decirle, esperemos al 2024. Es más, si no empezamos ahora, todos aquellos que aspiran a ser presidentes y que van a unas primarias en el 2024, ¿qué país van a conseguir en el 2024 para administrar y de dónde van a arrancar? ¿No es mejor arrancar con un poquito más de piso cuando lleguen al poder? Yo no aspiro a ser presidente, ni se me ocurre, porque el país está tan destrozado que la labor que tienen por delante aquellos que aspiran a ser presidentes, yo les llamo a la reflexión. Oye, caramba, ahora podemos hacer algo para mejorar la condición de algunos venezolanos, de esos que ustedes quieren gobernar, de esos que ustedes quieren ser presidente. Pónganse la mano en el corazón. ¿Qué hacemos con estas personas? Es como cuando tú estás en un túnel y la mayoría de los venezolanos están metidos en un túnel y tú le dices, en el 2024, allá en el fondo está la elección presidencial para el cambio. Y mientras tanto te dicen, ¿cómo llego yo allá? Dame algo ahora. ¿Cómo llego yo allá? Y en ese sentido, y siendo justo, así como leí estas reacciones a través de redes sociales, hubo una que a mí me emocionó porque además conozco de cerca a la persona que escribe. Susana Rafali escribió, y la voy a citar textualmente. Me coloca una fotografía de los piecitos de una niña. Medí a esta niña hoy. Para su edad le faltaban 8 centímetros. Entre el primer anuncio de Mesa Social y la que se firmó hoy en México, nació una generación de venezolanos como ella. No es un trofeo del acuerdo, es un compromiso con la esperanza. Gracias. Y Susana, lo dice Susana Rafali, que sí ha trabajado, de verdad. Si tú hablas con Susana Rafali, yo vi unos tweets que publicó, por ejemplo, Feliciano Reina, porque trabaja de directo, abajo, en las calles, en los pueblos, con enfermos, y repartiendo medicinas y tantas otras cosas. Y así ves con gente muy comprometida con el trabajo y la acción social, y ven en esto una luz. No es la solución. Y nadie está diciendo que esta es la solución. Esto es apenas un paliativo. Por Dios, para la necesidad de Venezuela, 3.000 millones de dólares es muy poco, por no decir casi nada, como lo dijo Asdrúbal, creo. Sí, los economistas lo saben muy bien. Un país que solía tener ingresos cuantiosos y ante la inmensa necesidad que tenemos. Yo simplemente los llamo a la reflexión. O sea, si tienen otra fórmula, otro sistema, otra solución, pues échenle pichón. Ahora, muy fácil es
duramente criticar y jamás proponer nada. Siempre destruir lo que otros a lo mejor tratamos de construir. Y no digo que no seamos falibles, somos falibles. Pero mire, esto ha llevado horas de trabajo, días, meses de trabajo, para llegar a este punto en el cual nos permite avanzar hacia ese familiar de preso político que me escribe todos los días y me dice, no se olvide de mi preso, ya sea la esposa, ya sea la madre, ya sea el hijo o la hija. Ese familiar que tiene una persona en situación de pobreza extrema y dice, ayúdenos. Ese familiar o esa persona que está ahí perseguida, escondida o que no puede regresar al país y nos dice, no me olvides. Cada uno de esos ve en esto un instrumento, una herramienta. Y es nuestra responsabilidad que esto funcione, pero que funcione de verdad. Yo nunca he venido aquí a decir mentiras. Yo dije, cuando esto se suspendió el año pasado, te dije, esto va a regresar. Porque Venezuela no tiene más salida que negociar las partes. Los que han tratado de acabarnos no han podido. Y los que han tratado de este lado de acabar a aquel otro lado tampoco se ha podido. Y mientras tanto hay una cantidad de millones de venezolanos esperando soluciones. Gerardo, para terminar, ya prácticamente hablando de terminar, se acaba 2022, estamos ya en la segunda parte de noviembre. ¿Qué cara tiene 2023? Yo creo que existe gran posibilidad de lograr acuerdos en materia política, institucional, electoral y garantista. Creo que si eso se logra, va a renacer la esperanza para que de verdad haya un cambio político el 24. La herramienta que yo conozco es negociar. Hay otras herramientas, no las uso, no estoy de acuerdo con ellas en muchas de esas. La plataforma unitaria ha logrado construir en este momento no solamente este proceso de negociación, sino que está en la definición de su candidato unitario. Pero ese candidato, quien quiera que salga de allí, va a necesitar condiciones para poder competir y que se produzca alternabilidad en el poder. También hay que garantizar que ese gobierno que surge de ahí pueda gobernar. ¿Cómo lo garantizas si no negocias? Con toda la institucionalidad tomada en el país. Pero también hay que buscar que el país se reactive de verdad, que no sea una reactivación ficticia en la cual simplemente el sector de comercio de importación pareciera que es una gran reactivación, cosa que también se paró, por cierto, comparado 6 meses atrás como con el día de hoy. Entonces, porque ahí no está realmente el desarrollo ni la creación de riqueza ni de empleo para los venezolanos. Está aguas abajo en las industrias, está aguas abajo en la agricultura, está abajo en las fábricas. Allí es donde se produce riqueza. Y hacia allá tenemos que ir. Pero empecemos de una vez. No hay más tiempo que perder. No hay más tiempo que perder. Luchemos políticamente por todos los derechos, luchemos por los derechos humanos, luchemos para que no haya impunidad. Estoy totalmente de acuerdo. Nosotros no tenemos en nuestra agenda nada que signifique impunidad. Nos atacan de cosas que además ni siquiera están en la agenda de negociación. Como por ejemplo que esté la esposa de Alex Saab como miembro del equipo del Ejecutivo. Te repito, del lado nuestro también hay bastante gente que no es potable para la otra parte. Pero se lo tragan y negocian con nosotros. Gerardo, gracias. Muchas gracias. Feliz día. Gerardo Blay es abogado constitucionalista, es el jefe de la delegación de la Plataforma Unitaria en la negociación. Maroon 5 son